Está muy bien, muchas gracias por la invitación a Línea y la verdad que es un verdadero honor porque al sector arrocero lo conozco hace muchos años, con introducciones profundas en algunos momentos y después un cierto alejamiento que a veces le perdés un poco la continuidad en algunos detalles, pero también te sirve para tener una mirada un poco desde fuera, que creo que es un poco el motivo también de la invitación. Bueno, antes que nada, también felicitar a INIA como institución, digamos, que centraliza y lidera este taller que ya cumple 20 años y que la verdad es una experiencia notable. Yo hago un seguimiento de muchos sectores en la economía, trato también de contrastar mucho al agro con otros sectores para darle riqueza al análisis, porque a veces tenemos una visión un poco autorreferencial, que creo eso es natural en la actividad de cualquiera, y a veces es bueno comparar horizontalmente, y la verdad que es muy valioso lo que hace el sector arrocero con este intercambio en empresas que luego obviamente compiten en el mercado y que están transcurriendo año a año, mes a mes, la actividad comercial y la producción. Cuando recorría, digamos, cuál es el periodo de tiempo que ha transcurrido este taller, han sido 20 años que fueron muy potentes, diría, para la economía uruguaya y para los agronegocios. Fueron los años donde, después de la crisis de 2002, de 1999-2002, el Uruguay hizo un crecimiento potentísimo. Pero siempre me preguntaba, año a año, ¿qué van a hacer los arroceros, no? Porque están conviviendo en un sector agropecuario que desplegó en otros sectores un crecimiento de precios enorme, que el arroz no lo tuvo básicamente, o lo tuvo mucho menos, digamos en términos relativos, y al mismo tiempo una presión de competitividad muy grande. Con Freddy Lago lo hemos hablado más de una vez, es decir, un dólar que se ha venido hacia abajo, y un sector netamente exportador, que evidentemente eso lo sufrió. Y bueno, la respuesta está en los números que ustedes compartieron, es decir, un recorrido hacia el aumento de la productividad que ha sido realmente vertiginoso. Es interesante ver cómo ustedes lo han leído, porque en un momento ustedes diagnosticaban como un cierto estancamiento. Me pareció muy interesante la discusión de estos últimos minutos cómo se leían los números, ¿no? A veces hay que, por supuesto, tener cierta cautela, poner cierta distancia, porque, bueno, los años pueden ser excepcionales. De hecho, estos 3 años que hubo previos de Niña son bastante excepcionales, pero creo que el recorrido del sector es bastante claro en cuanto a ir a un aumento de la productividad, y ha sido la forma en que el sector se ha sostenido. Aún así, cuando uno mira que no se llegaron a 150.000 hectáreas, y volviendo a este razonamiento de que, bueno, fue un sector que en su momento llegó a las 200.000 hectáreas, dice, bueno, seguramente esa competencia, esa presión, algún efecto surtió, pero al mismo tiempo se puede medir como un espacio de oportunidad que hay hacia el futuro. Ahora, yendo a las cuestiones, si se quiere, que se están expresando en este taller, es realmente impactante la sofisticación que ha adquirido el sector, cómo está combinando la parte genética, donde obviamente cada uno tiene su corazoncito, ¿no? Cuando una variedad sube, otra baja. Entiendo muy bien que para INIA tener sus variedades allí es un orgullo y también un desafío permanente. Todo lo que tiene que ver con los avances de los agroquímicos, y después todo el tema de la logística de siembra, época de siembra, y la combinación, obviamente, con el clima. Estamos en un sector que está... Tenía aquí, yo en realidad puse unas pantallas, pero muy de tono ilustrativo y para comentar, para no irme del hilo, pero... Sí, tampoco voy a poner nada muy sofisticado, más las fotos que plantean los colegas allí son mucho más lindas, pero para compartir con ustedes, un sector de alto desempeño, un sector que está permanentemente en la producción buscando los mejores resultados.
Por supuesto que siempre se habla de promedios y siempre hay una cola que está atrás y bueno, eso obviamente que impacta y hay que ver, es interesante muchas veces cómo se avanza, no solamente yendo a la punta del rendimiento, sino cómo levantar, digamos, los terciles que vienen más atrás y eso también es impactante. Ahora, un sector que está con un alto desempeño y con nivel de productividad muy alto es muy sofisticado en la combinación de los recursos. Con una variabilidad climática que ciertamente viene aumentando, a mí me prende una luz amarilla, porque los niveles de riesgo seguramente son mayores y eventualmente pueden seguir aumentando. Cuando hablamos con Federico y Álvaro, me hicieron la invitación y bueno, por dónde enfocar, en la medida que estoy con el trabajo periodístico, todos los días, todas las semanas, a ver qué decir. Vamos a olvidarnos un poco de lo que pasó en estos meses. Si yo les digo que Montevideo se va a quedar sin agua potable y que una ciudad importante de la región, una capital, va a quedar bajo agua, no transitoriamente bajo agua, va a quedar bajo agua un buen rato, como le está pasando a Porto Alegre, y como efectivamente pasó en Montevideo, uno puede decir, pues la verdad que esto es una exageración. Bueno, pasó, y puede seguir pasando. Las discusiones sobre el cambio climático son, después voy a volver sobre eso más adelante, pero a veces se ponen un poco redundantes. Lo que es muy claro que el uso de los combustibles fósiles está haciendo un impacto en la concentración de carbono drástico y vamos a tener una exageración de los ciclos climáticos, sin duda. Y lo estamos viviendo. Y el arroz lo está viviendo, y a pesar de que es un cultivo 100% regado, que le da obviamente un soporte muy distinto a lo que puede ser otras producciones, lo está viviendo. Por eso es interesante la lectura que se hace de esas eventuales caídas de rendimiento o retrasos en la época de siembra o en la cosecha. Estos 20 años han tenido un gran protagonista en el mundo, que es la emergencia de China. Lo habrán escuchado más de una vez, pero creo que hay que reiterarlo por lo excepcional que ha sido el crecimiento de los chinos, la salida de millones de personas de la pobreza y, por lo tanto, en el mercado de los alimentos, donde el arroz es uno de ellos, ha tenido un impacto tremendo. Y particularmente los alimentos, digamos, de alto precio. Al emerger esa demanda de China y de otros países del Asia, pero China es emblemático, generó un ciclo realmente impactante de demanda. Después sí, los precios se acomodaron, ese ciclo cambió, pero sigue una tensión de oferta y demanda bastante clara, que a mí me parece que puede, bueno, ahora estamos viendo un cierto impulso de nuevo en los precios, lo cual obviamente para el campo es muy positivo. Creo que puede, no sé si generar un escenario parecido al de los años 2010, 2015, pero a la oferta no le es fácil seguir la demanda, es una corrida permanente. China ahora está con algunos problemas económicos, eso no es un tema menor para todos los agronegocios, pero bueno, en ese escenario el arroz, como decíamos, había quedado un poco por atrás porque como producto, como cultivo, como grano, es un cultivo más bien de consumo popular y masivo. Ahora, arrancó India con esta decisión, o mejor dicho, India impactó en el mercado con esta decisión y puso el precio del arroz ahora en un escalón notoriamente superior. Esto obviamente es una excelente noticia para la producción y para el sector. Da la sensación de que no hay una reversión rápida, son decisiones políticas, incluso a veces con mucho tono especulativo. Yo la verdad que no he hecho un seguimiento profundo del tema India, he seguido más el tema China, pero son esas decisiones que pueden ser muy drásticas de un día para el otro. En este caso impactó positivamente. Seguramente si no hubiera habido esta decisión de la India en el último año y con este escenario con el niño, la situación del sector sería otra. Pero bueno, a veces las sorpresas son negativas, a veces son positivas también en el escenario del comercio mundial. Y allí entonces el sector está con esta oportunidad de sostener esa productividad, pero con precios superiores. Y bueno, uno tiene, lo comentaba con algunos productores y con los técnicos recién, la proyección de que si no hay un cambio realmente imprevisto, lo puede haber, pero no hay muchos indicios, vamos a tener un crecimiento del área arrocera.
El arroz siempre fue un ejemplo de una cadena integrada y aquí mismo se ha comentado el precio convenio como elemento emblemático. Y sin embargo ha habido cambios y creo que una de las cosas que a mí me gustaría destacar, y lo hablaba también con Álvaro y Federico al momento de preparar la charla, vamos a ponerlo por aquí, es la capacidad de cambio que tiene que tener un sector, que tiene que tener una empresa, un sector agroindustrial y el sector arrocero en este caso. El precio convenio ha sido emblemático, es un símbolo de cómo esa cadena está integrada y permite este tipo de cuestiones, seguramente, de cómo compartir información, más allá de que hay una convivencia de distintas empresas. Ahora, es muy claro que por esa presión competitiva que hablábamos hace unos minutos, empezó a hacer ruido, a cuestionar, a mover la exportación y la comercialización de arroz cáscara y la necesidad de revisar este mecanismo, es lo que se ha hecho. Algunos dirán, bueno, se hizo un poco lento, capaz que no todos están de acuerdo, seguramente, pero la idea de mantener el precio convenio ahora con la posibilidad de un precio spot, me parece que es un síntoma de, es una virtud, la posibilidad de cambiar. Hay que ver cómo funciona, esto es una primera experiencia. Estaba leyendo la última edición de la revista de la ACA, que está muy bien explicado, muy detallado, y a ver cómo los productores lo van a utilizar. Pero la verdad que es interesante, así como en la base productiva se han instrumentado una cantidad de cambios que los estamos viendo en variedades. Bueno, la comparación que hacía Mucio, ¿no?, entre la zafra 2004 y la zafra actual, es realmente impactante cómo ha cambiado la capacidad de producción, las herramientas que hay y la productividad. Pero también ha cambiado la comercialización, y este es un dato interesante, para mí es una virtud, reitero, algunos podrán decir, bueno, debería haber sido más rápido, se debería haber ido más a fondo o no. Seguramente creo que hay una buena mayoría del sector que opina que sigue siendo valioso mantener esta estrategia de precio convenio, porque sin duda lo es, porque permite despejar muchos riesgos para los productores y encarar los desafíos tecnológicos que hemos visto y discutido acá de manera más profunda. También hay cambios, no solamente en la relación productor-industria. A mí me pareció particularmente importante, al ver los datos de las últimas zafras, este avance de las variedades específicas, que es ponerle otro precio, obviamente, al producto final. Me pareció interesante la discusión, como bueno, algunos de los representantes de las empresas decían, no veo mucho avance, otros decían, bueno, en realidad hay una demanda que todavía está insatisfecha. Bueno, es una puerta que está allí abierta, seguramente para los productores pueden ser cambios importantes de cómo manejar esto, y después cómo los molinos lo van incorporando en la haciendo un poco un paralelismo. Yo decía, bueno, tal vez el arroz está encontrando aquí una especie de cuota Hilton en paralelismo de lo que es la carne. No es que sea la solución a los problemas, ni mucho menos, pero es una herramienta más que permite combinar un ingreso mejor. Por supuesto, es una lógica muy distinta de comercialización, exige mercados que a veces están limitados, lo hablamos con Gonet también. Uruguay mantiene una restricción de mercados. Estaba mirando también los datos de la exportación del arroz, como el sector y particularmente la molinería ha logrado captar mercado europeo resignando el pulido, ¿verdad? Si no estoy mal rumbeado, es básicamente así lo que sucedió. Y que me parece que no debe haber sido fácil esto, ¿no? Pero es una virtud también del sector, es decir, bueno, vamos a buscar el valor todos, a veces un poco resignando los molinos, a veces los productores, pero logrando un valor general. Digo, de hecho, creo que en dólares Europa pasó a ser el principal mercado, lo cual es llamativo, sobre todo sin tener acuerdos comerciales y más bien tener los aranceles en contra. Y bueno, seguramente hay más comentarios para hacer de todo esto. Lo que quería culminar
Bueno, ahí este es un concepto reiterado, un poco lo que hablábamos recién, la capacidad de innovación del sector y esto de las variedades, tanto a nivel de la producción como de la forma de producir como del producto que se produce. Y finalmente, cuando hablaban de calidad culinaria y de lo que es el producto final, bueno, obviamente que el arroz tiene sentido porque se consume, es un producto masivo a nivel mundial, pero también ha adquirido niveles de sofisticación y tiene nuevos niveles de exigencia en cuanto a los temas ambientales. Los temas de la sostenibilidad, como se los habla, digamos, en general. Acá me parece que hay que combinar los dos conceptos. Creo que hay una preocupación genuina de sostenibilidad de los sistemas por parte de ustedes en la medida que ha avanzado la rotación agrícola. Ustedes bromeaban de qué cuadro es hincha cada uno, ¿no? Claro, en el fútbol básicamente uno puede evaluar un cuadro fin de semana y va acumulando rápidamente una evaluación. En la agricultura es una vez por año cuando podés evaluar. Y hay que acumular años para ver cómo son las cosas. Y la verdad que cuando uno ve que hay una rotación agrícola que va avanzando, puede suponerse, puede esperarse, como hipótesis, que va a haber algunos problemas de sostenibilidad por resistencia de malezas, por lo que puede ser el impacto en los suelos. Bueno, este año además con una salida de la cosecha que va a ser bastante complicada por todo lo que ha sido el tema climático y cómo van a quedar esas chacras. Ha aumentado la aplicación de herbicidas, si no recuerdo mal, se ha duplicado en un cierto periodo de tiempo, tomado lo que es el espacio de lo que ha sido estos talleres. Es muy interesante lo que ha sido el ajuste de la fertilización, particularmente nitrogenada. Pero en definitiva es un sector que a través de una buena productividad busca ser sostenible y combinar esas cosas. Y al mismo tiempo en el mundo hay un reclamo permanente de sostenibilidad y de cuidado ambiental, de cuidado sobre el ecosistema. Este es un tema particularmente sensible porque hay una demanda cada vez más intensa de los clientes, en definitiva, en el sector lácteo, en el sector cárnico, exigencias cada vez mayores de los mercados centrales del mundo, Europa básicamente, Estados Unidos también. Y el comentario que quería hacerles para finalizar, la foto es espectacular, ¿no? Esta es una foto de Testoni, me imagino que no es fácil de verla con frecuencia, pero me pareció ilustrativo porque estamos hablando de un sector, esto es algo que ustedes saben, pero a veces hay que explicitarlo y capaz que viéndolo de afuera creo que es importante. El sector arrocero, creo que buena parte de los sectores del agro uruguayo, pero el sector arrocero ciertamente tiene mucho más para enseñar y para hablar en positivo de sostenibilidad que para tener una actitud defensiva o tener que darle explicaciones a quienes eventualmente cuestionan sin mucho fundamento algunas cosas. Por supuesto que hay que cuidar y a veces se cometen errores, pero estamos hablando de un sector que históricamente lo que ha hecho es darle una tremenda productividad a campos que históricamente en Uruguay no han sido de alta productividad, como los campos bajos. Obviamente en el norte ahí la competencia es distinta y lo explicaba muy bien Mucio allí. Bueno, son esa competencia que hay entre los sectores del agro. Pero estamos hablando básicamente de un sector que es sostenible por esto. Y es cierto, las demandas son cada vez mayores, pero estamos hablando de un sector que con productividad logra producir cada vez más alimentos por hectárea y ese es un concepto esencial, positivo, que hay que destacar en estas cuestiones. Es decir, por supuesto que responderá a las demandas de sostenibilidad y ambientales y de ecosistema, pero desde una postura positiva y no defensiva. Lo que ha pasado en la carne en los últimos años ha sido bastante, si se quiere, triste, desde aquel informe de la FAO que ponía una sombra sobre la producción ganadera, cuando en realidad la verdad que tenía muy poco fundamento hablar de que la ganadería era eventualmente responsable del cambio climático. Es una cosa muy, muy tirada de los pelos, por no decir totalmente equivocada. Y creo que todos los sectores del agro están con este desafío, un desafío de comunicación y de explicación, y el sector arrocero también. Podemos ayudar a mitigar el impacto sobre los ecosistemas. Se puede producir, siempre se puede producir mejor y se puede producir eventualmente con
controlando los gases de efecto invernadero, pero no son los responsables, los sectores del agro, del cambio climático, ni mucho menos. Quería hacer esta última reflexión y bueno, ahora sí invitar a la mesa final. Muchísimas gracias por la invitación, felicitaciones por los 20 años del taller y bueno, por supuesto estoy a la orden si quieren hacer alguna pregunta. Y tengo entendido ahora que la ACA va a hacer un homenaje al propio INIA por los 20 años del taller. Muchas gracias.